Bueno, ahí ya la tendría que estar viendo. Esto no es lo que tienen que ver. Me equivoqué, disculpen. Me equivoqué de versión. Es una versión más nueva. Esta. Bueno, ahora espero que sea más correcto. Vamos a continuar un poco lo que estábamos viendo en la otra clase respecto de compilación, sobre las distintas etapas por las cuales tiene que pasar un código para que realmente pueda ser ejecutable. Entonces, la clase pasada ya vimos bastante, vimos de todas esas etapas, pero ahora nos vamos a centrar básicamente en algo más específico orientado a las bibliotecas. Las bibliotecas, si bien es un código como cualquier otro, como de un ejecutable, la idea de las bibliotecas es que eso se pueda justamente reutilizar para varios ejecutables. Entonces, por eso tienen ahí un sesgo especial. Las bondades de una biblioteca y todo ese tipo de cosas, entiendo que ustedes ya lo saben, digamos. Hay un montón, más allá de estos 3 puntos o 4 puntos que están en el slide, hay un montón de razones por las cuales es útil y necesario el uso de bibliotecas, ¿no? Algo que quizás pueda aportarles a lo que ustedes ya conocen es que la idea de una programación modular, digamos, la biblioteca tiene todos esos ingredientes positivos en un contexto de programación modular. Siendo módulo lo que ustedes quieran, pero digamos, el concepto de programación modular, donde hay una parte de lógica que se va a usar eventualmente en distintos contextos o desde distintos códigos. Ese módulo, esa idea de programación modular, no es que nació la ciencia de la computación de esa manera, ¿no? Eso apareció en algún momento, bueno, ese momento justamente lo trajo Unix, ¿no? A partir de, justamente, acordémonos cuando la génesis de Unix, donde el proyecto de Multics colapsaba, y la gente que creó Unix lo creó como contraste de ese Multics. Bueno, los comandos y las cosas que hicieron, en general tenían nombres chiquitos, nombres cortos. En vez de Multics, Unix. En vez de grandes comandos o funcionalidades, puntos de entrada, system calls, ¿no? Que hacían algo quizás puntual, pero la idea era que se iba a orquestar, ¿no? Se orquestaban todas esas funcionalidades, esas funciones justamente, para generar algo más complejo. Y de esa manera la idea era justamente el desarrollo de cosas complejas a partir de esos módulos, de esas funciones chiquitas. Digamos, la idea del Lego, ¿no? De tener pedacitos y ir armando cosas con esos pedacitos. Bueno, este entorno fue el que favoreció esto. No es una idea que se les ocurrió a esta gente
y antes no existía, sino que, bueno, ya la venían madurando también en el proyecto de Multics, pero la llevaron a un, no a un extremo, pero la llevaron a un nivel suficiente como para que dé un montón de valor, eso también. Y entonces el pipeline también, digamos, tiene sentido justamente en un contexto donde tenemos distintas cosas que hacen, justamente están especializadas, si quieren, en determinada funcionalidad, y se van orquestando esas funcionalidades para generar cosas más complejas. Bueno, la biblioteca apoya un montón y nace de esos, digamos, se retroalimenta de ese concepto. Entonces, si tenemos esas funciones en módulos y podemos usar esos módulos, bueno, vamos a poder construir reutilizando cosas que ya están, no tenemos que reinventar la rueda cada vez, y bueno, nada, sobre cada nivel, digamos, podemos agregarle un nivel más de complejidad. Entonces, eso es quizás alguna cosa de historia de las bibliotecas. Las bibliotecas, por supuesto, se usan en todos los sistemas operativos. No es nada, para nada algo específico de Unix, pero bueno, le dio ese empujón Unix. Avanzamos. ¿Qué tipos de bibliotecas hay? Bueno, no hay solo una biblioteca, ya poco hablamos la otra clase y ustedes seguramente también vienen con su conocimiento anterior. Vamos a hablar de tres tipos de bibliotecas, las más clásicas, las originales, las estáticas, ¿no? El código se agrupaba de alguna manera en esa biblioteca, y se podía utilizar. Ahora, que se pueda utilizar significa, para una biblioteca es tan estática, que ese código se va a poder utilizar, pero va a formar parte, dijimos, del ejecutable, ¿no? Entonces, el ejecutable va a ser más grande, porque va a tener el código que un desarrollador eventualmente hizo, más todo el código de todas las bibliotecas que fueron invocadas por ese desarrollo. Esa es la biblioteca estática. Y también hablamos que tiene eso de contra, tiene cosas a favor. ¿Alguno se acuerda de alguna de las cosas a favor que tienen las bibliotecas estáticas? O sea, algunas cosas, alguna ventaja o aspecto sobresaliente de manera positiva de las bibliotecas estáticas. ¿Nadie se acuerda de las clases anteriores ya? Esta no fue hace tanto. ¿Qué cosa, profe? Justo estaba cambiando de micrófono. Que salía el audio. No, estaba preguntando si alguien se acordaba alguna de las bondades, digamos, de alguna de las ventajas de las bibliotecas estáticas. Tenía la desventaja de que, bueno, el tamaño de los ejecutables era más grande porque se llevaba, digamos, se incluía todo ese código que estaba en la biblioteca, pero tenía algunas ventajas por las cuales todavía existen. Entonces, ¿Es más seguro frente a las inyecciones de código malicioso? exacto, esa es una de las ventajas que tienen. Mitigan el riesgo de vulnerabilidad, digamos, de explotar alguna vulnerabilidad, porque justamente el código está dentro del ejecutable y no está ahí separado, y eventualmente alguien podría acceder a ese código y bueno, y haría que el ejecutable se comporte de una manera distinta a como fue pensado, ¿no? Entonces, es una de las ventajas importante. Y había otra ventaja también muy importante. Frente a la dinámica, era que la dinámica puede fallar porque el archivo deja de estar, mientras que la estática siempre va a estar en el código, más o menos asociada. Pero... Claro, bueno, está bien. Es una ventaja de usabilidad. Si le damos a una persona un ejecutable digamos, compilado con sus bibliotecas estáticas, se desentiende de toda la dependencia que tiene que ya tener instalada en el entorno para que esto funcione. Porque todas las bibliotecas ya, digamos, todo el código necesario para ejecutar está en el ejecutable.
Y eso es valorado desde el punto de vista de experiencia, ¿no? de usuario. Se desentiende toda esa problemática. Esas son, no, las dos ventajas más representativas, me parece, sobre las estáticas. Después todo lo demás son desventajas. Pero bueno, les comento casualmente hoy, en algún momento tuve digamos, un tema con un entorno donde ese entorno estaba muy aislado, por decirlo de alguna manera, con ciertos problemas de conectividad con el resto del mundo, incluyendo Internet. Y bueno, una de las cosas que se hablaron es cómo poder hacer una prueba de algo de la manera más minimalista, o sea, con la menor cantidad de dependencias del exterior posible. Y bueno, dentro de esa conversación surgió el tema de que si había que compilar algo tenía que ir con biblioteca estática, porque si iba con biblioteca dinámica había que bajarse o instalar esa otra biblioteca que quizás no existía en ese entorno, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir que no, estos conceptos son conceptos teóricos, pero que hacen al día a día digamos, no están excluidos de la realidad, aparecen cada tanto, aparecen. Ya sea desde un punto de vista de un desarrollador, ya sea desde un punto de vista no sé, de un administrador, de una administración, o de la operación, de ir generando nuevos entornos. Bueno, la verdad que tocan, todos estos conceptos se tocan en varios puntos con la actividad, digamos, de IT, sea cual fuere. Así que, nada, ténganlo en cuenta porque son cosas que entiendo tienen bastante sentido saberlo. Las bibliotecas dinámicas, a diferencia de las estáticas, no forman parte del código. Son archivos distintos. No tenemos un ejecutable con todo ese código, sino que tenemos el ejecutable con el código propio del ejecutable, que invoca a bibliotecas y esas bibliotecas están en otro archivo. Para que esto funcione, todo tiene que estar en memoria. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos la desventaja de tener esa dependencia, ¿no? Tiene que estar, porque si no, no va a funcionar. Entonces, tiene que estar la biblioteca correcta. Pero bueno, tenemos la ventaja de, si tenemos que modificar el código del ejecutable, bueno, modificamos el código ejecutable y nada impactamos en la biblioteca, que eventualmente la usan otros ejecutables que nada tienen que ver con que no tenía, los otros no tienen ningún bug, y sí, y solo corregimos con lo cual es como más simple el mantenimiento. Lo mismo pasa con un código de biblioteca, imagínense, pero peor, ¿no? Imagínense que hay un bug en el código de la biblioteca, una función con un bug. Hay que corregirlo, se corrige el desarrollo, digamos, lo libera. Y después, ¿qué habría que hacer? Si estamos si estamos en un contexto de uso de bibliotecas estáticas, habría que recompilar todos y cada uno de los programas que usan esa biblioteca. Eso podría llegar a ser un esfuerzo. Ya es un tema la gobernabilidad, ¿no? Porque ya es un tema identificar exactamente cuáles son todos los programas que usan esa biblioteca, pero además de eso, eventualmente, habría que recompilarlos, con lo cual ahí hay un costo de operación para hacer eso. De operación incluyo la no disponibilidad eventualmente de algunos de los programas durante el tiempo de compilación. Entonces, si vamos multiplicando todo eso, quizás llegamos a un número que puede ser alto. Bueno, si vamos a una biblioteca dinámica, modificamos, digamos, corregimos ese bug, solo se compila la biblioteca, se reinstala la biblioteca, no tenemos que recompilar, primero no tenemos necesidad, por esto al menos, de saber cuáles son todos los ejecutables que usan esta biblioteca, y segundo, la implementación de ese cambio es muchísimo más rápido, porque es solo esa biblioteca.
Se compila esa biblioteca, se instala, listo. Es bastante mejor, digamos. Es una mejora importante en la operación. Cosas que tienen estas bibliotecas dinámicas, tienen que ya estar cargadas en memoria antes de cargar el programa, porque si no daría un error. Ese error sería uno de estos problemas de usabilidad que hablábamos antes. Le damos un programa nuevo a alguien, lo instala y no funciona porque le falta biblioteca. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, un poquito más sofisticada, es que no esté cargada la biblioteca antes de que esté el programa en memoria, sino se cargue junto con el programa. Entonces ahí, eventualmente, pues no está en memoria, se carga, pero el tiempo de inicialización del programa va a ser un poquito mayor, ¿no? Porque a todo lo que ya sabíamos de cada nuevo proceso que se crea, hasta que le toca el turno en el scheduler y lo da para ejecutar, bueno, ahora hay que agregarle un paso más. Ese paso adicional es cargar las dependencias con sus bibliotecas, que podría ser una o podría ser varias. Entonces, habría que ir a buscarlas al disco, al lugar donde estarían las bibliotecas, que ahora vamos a ver dónde podemos ir a buscar eso, y la cargamos en memoria y recién ahí estaría disponible el programa para ejecutar. Y un tercer escenario sería cargar el programa, que no esté la biblioteca en memoria, y dinámicamente el programa, cuando en algún momento de su código, digamos, de su lógica, cargue la biblioteca. O sea, en realidad solicite que se cargue la biblioteca. O sea que depende, ahí eso depende del programador, ¿no? Es el programador el que, como es el código del programa, es el programador el que va a solicitar que se cargue la biblioteca. Obviamente que lo va a solicitar el sistema operativo y lo va a terminar haciendo el sistema operativo, eso seguro, pero la voluntad o la lógica depende justamente del código. En los otros casos, no necesariamente, podría ser un tema de administración del entorno, ¿no? Ahora, en el último caso, es durante la corrida del programa, es por código, por lógica. Entonces, podría haber corridas de un programa donde nunca se cargue una determinada biblioteca, porque la combinatoria de datos, de la lógica con esos datos, nunca decide invocar la solicitud, digamos, de cargar determinada biblioteca. Eso, digamos, es otra ventaja, digamos, del último de los escenarios. No hay un costo que se paga siempre por cargar la biblioteca, sino solo cuando es necesario. ¿Está bien? Esas son las bibliotecas dinámicas. Tienen otro nombre, mucha gente las conoce con otro nombre. DLLs, ¿no? Esas son las famosas DLLs. Y por último tenemos las bibliotecas compartidas. Las bibliotecas, acá nos quedamos sin puntos para poner en el slide, pero las bibliotecas compartidas, como su nombre lo indica, lo que permiten es que más de un proceso use ese código. Que no es nada trivial hacer eso, ¿no? Eso es muy importante, porque nos ahorramos bastante memoria, ¿no? Si varios procesos usan la misma biblioteca y la imagen de la biblioteca está cargada una sola vez en memoria, bueno, ahí nos estamos ahorrando bastante espacio en memoria, que a veces es importante, ¿no? Cuánta memoria evitamos malgastar, por redundancia, ¿no? Porque el código es el mismo.
eventualmente, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar los datos. Los datos, las variables locales de cada una de las bibliotecas, bueno, tendrían que ser distintas para cada uno de los procesos. Pero el código, no, el código es exactamente el mismo. Eso es una de las grandes, digamos, es la gran ventaja de las bibliotecas compartidas. Van a tener algunas desventajas las bibliotecas compartidas. Vamos a ir viendo algunas de esas en los próximos slides. Bien. ¿Cómo hacemos bibliotecas estáticas? Bueno, compilándolas hacemos básicamente. Las compilamos, generamos el archivo, digamos, el archivo que tiene la biblioteca en sí misma, digamos. Muchas veces en Unix la extensión de esas bibliotecas, de esos archivos, usualmente tienen como extensión .a. Y entonces eso indica que es una biblioteca estática. En los entornos Windows, ese tipo de bibliotecas, ya históricamente, ya venía desde DOS también, tienen usualmente una extensión .lib. Y eso indica que son bibliotecas estáticas. Entonces, una vez que tenemos esa biblioteca, porque pasaron por el código, pasó por el proceso de compilación y se terminó generando un .lib o un .a, después cuando se usa, o sea, cuando lo incluimos en un ejecutable, el código del ejecutable va a invocar esa biblioteca, entonces cuando hacemos la compilación, ¿qué dijimos? Que el resultado de la compilación es el código objeto del código fuente. Entonces, no sé, generamos el fuente y después de la compilación generamos el objeto, el punto .obj o el punto .o o la extensión que determine el código objeto. Y nos falta hacer el ejecutable, el .exe. Bueno, cuando hacemos el .exe no es en la etapa de compilación, porque lo que vimos la clase pasada, sino en la etapa de link edición. Por eso va a ser el link editor el que va a tomar el obj y el .lib y va a generar el .exe, o el .o y el .a y va a generar el .exe. Es el link editor, no el compilador el que genera el .exe. Y ese .exe va a tener el código de la biblioteca y el código, digamos, fuente, el código objeto. Eso pueden ser dos comandos distintos, el primer comando para compilar y el segundo comando para hacer esta link edición, o todo puede ser el mismo comando. Eso depende en general del compilador que estemos usando. Típicamente, cuando estamos hablando de bibliotecas estáticas, típicamente se hace una sola línea de comando con las dos cosas. Con lo necesario para generar el objeto y además lo necesario para link editarlo con las bibliotecas. Entonces, el comando, la opción, digamos, del compilador dependerá de cada compilador. En general es -L o es -LD o algo así, una de esas opciones, para relacionarnos con las bibliotecas. Si no, hay un comando de Unix que se llama ld también. ld digamos, fíjense, es un nombre chiquito, es para link editar. Y de esa manera podríamos, si ya tenemos el .o, link editar con el .a y generar el .exe. Como dijimos que hay varios tipos de biblioteca, estática, dinámica y compartida, le podemos dar instrucciones a ese link editor
para que justamente se comporte de una manera u otra. En general, digamos, dependerá de cada, como decíamos, de cada uno de los compiladores, pero en general tienen algo relacionado a static, ¿no? Existe en el campus y en nuestra página, ustedes, además de los slides, digamos, de estas clases, yo les comenté que hay otros slides que son de laboratorio, es decir, nosotros le proveemos slides con alguna guía para que ustedes puedan hacer ejercicios, digamos, podrían hacer alguna cosa práctica en sus propias computadoras, como por ejemplo, compilar, link editar de manera estática, de manera dinámica. Eso está disponible, ustedes lo pueden acceder y hacer todas las pruebas que quieran con eso. Hasta le damos algunas fuentes para que tengan más fácil el ejercicio. Bueno, eso es la link edición con bibliotecas estáticas. Respecto del link editor para otros entornos que no son Unix, por ejemplo Windows, bueno, también hay link editores para Windows. Acá les damos algún ejemplo, pero digamos, hay más. Avanzamos. Vamos a las bibliotecas dinámicas, como les comentaba. Como les comentaba, el uso de la biblioteca dinámica podría estar dado porque lo invoca directamente el código o por una instrucción, digamos, en el link editor. Eso haría que se carguen justamente cuando se levanta el programa a memoria o a pedido del código, a pedido del programador, por decirlo de alguna manera. Eso digamos, para que eso suceda, sobre todo, no tanto la parte de la ejecución, porque justamente si es durante la ejecución y va a estar en el código del programa, bueno, de última habrá system calls para eso y listo. Pero el tema es cómo se hace la magia al momento de la ejecución del programa, ¿no? No por pedido, digamos, del programador, sino porque el código usa determinada biblioteca y listo, y la usa. Está referenciada, no es que está pidiendo que se cargue, está usando tal biblioteca, que sería el caso más simple para el programador. Entonces, ¿cómo hace el sistema operativo cuando trata de ejecutar el programa para cargar la biblioteca? ¿Cómo sabe que tiene que cargarla? Empezando por ahí. Bueno, para eso se apoya en el formato de los archivos que vimos la otra clase. ¿Se acuerdan que los ejecutables y las bibliotecas tenían esas, por ejemplo, la external table o el relocation dictionary y todo ese tipo de información que ayuda al sistema operativo para saber qué tiene que hacer en ese momento, en el momento de la inicialización de la ejecución. Entonces, eso lo ayuda el sistema operativo. Entonces, damos un paso más. ¿Quién escribe eso? Está bien, eso lo ayuda el sistema operativo. Ahora, alguien tiene que escribirlo. Y no es el programador, porque el programador justamente lo único que hace es invocar a las bibliotecas, digamos, a las funciones de bibliotecas, pero nada más. Entonces, alguien tiene que escribir eso en el ejecutable para que el sistema operativo después lo pueda resolver. Ese alguien es el link editor. Es lo que vimos en el slide anterior. Ese link editor es el que escribe lo necesario para que luego el sistema operativo pueda saber qué tiene que hacer. Ejemplos de uso de esto, bueno, hay un montón de ejemplos.
está muy extendido, digamos, el uso está muy extendido, por ejemplo, con los plugins. Cuando le instalamos ciertos plugins a algunos programas, se bajan algunas bibliotecas. Esas bibliotecas son las que después hacen lo necesario para que funcione, ¿no? Es básicamente el código. Eso es interesante desde el punto de vista de arquitectura de solución, cómo las aplicaciones dejan preparados ya puntos de amarre, digamos. Tienen distintos nombres, algunos ponen puntos de amarre, otros hooks, o, digamos, son distintos puntos que hacen que la lógica estándar, digamos, de la aplicación se pueda extender. Se puede extender de manera dinámica, es decir, sin tener que recompilar la aplicación. Simplemente ahí, en algún lado, se escribe una referencia y se invoca un código que nadie sabe ni que existía al momento de desarrollar la aplicación original. Eso es muy, muy interesante porque expandió, digamos, no es novedoso, ya hace muchos años que existe, expande mucho las posibilidades de cada aplicación. Y también expande, por supuesto, las posibilidades de otros desarrollos, de otros desarrolladores, usando una determinada aplicación, ¿no? Ejemplos de eso damos acá un poco. Damos un poco de ejemplos, pero también damos más detalle de cómo funcionan las bibliotecas dinámicas en el link de dinámicas. Todo esto, ustedes ya saben que cada uno de estos links expande lo que está en los slides, y lo que está en los slides no alcanza para dar el final, ¿no? Hay que ir un poco más allá con los links, con lo que ponemos de imágenes de manual. Problemitas de las bibliotecas dinámicas. Dijimos, yo ya les adelanté que iban a tener algunos problemas las bibliotecas dinámicas. Está muy bueno el uso, ahorra espacio, fantástico, pero tiene algunos problemas. Y básicamente el problema está asociado a las direcciones, ¿no? a la ubicación de esas direcciones. Como no se pueden, digamos, predefinir, o no se debieran predefinir en qué dirección de memoria se cargan cada una de las bibliotecas, hay que recalcular, ¿no? Por cada vez que se carga memoria, hay que recalcular en qué dirección cayó esa biblioteca y actualizar las tablitas estas que hablábamos la otra clase de Relocation Dictionary, External Table y ese tipo de cosas. Esa metainformación que describe al código, que sirve para que el sistema operativo pueda ejecutar básicamente los programas. Para eso, digamos, para manejar este tema de relocación o relocation, tenemos distintas approach, digamos. Un approach es hacer un prelinking, que se llama prelinking en Linux y prebinding en otros sistemas operativos Unix, como por ejemplo macOS, que básicamente es hacer esa cuenta, en lugar de hacer la cuenta al momento de la ejecución, hacer la cuenta antes, o sea, cuando se carga directamente la biblioteca, hacer ese relocation. Otra cosa importante relacionado a esto es tener una tabla que se llama import table, ¿no? Que lo que hace, digamos, es amortiguar el costo de este relocation. En vez de cambiar todas las direcciones de la biblioteca, lo que se hace es, en realidad, poner todo, cuando se hace la compilación, digamos, cuando se carga en memoria, te ponen todas las direcciones en función de una dirección.
Y esa dirección es la que puede ir variando. Con lo cual, todo sería, por ejemplo, un offset, o sea, un desplazamiento a partir de determinada dirección, que sería la dirección de carga de la biblioteca, por ejemplo. Entonces, de esa manera, la relocación es mucho más rápida, es solo cambiar un número. Ahora, el costo de eso es que por cada vez que se tiene que acceder a alguna de esas direcciones de la biblioteca, bueno, en lugar de obtener la información directamente de la dirección, va a haber que obtener la información de la dirección inicial, esta que se pone en import table, y el desplazamiento, y hacer la cuenta. Bueno, es la dirección inicial más 300 bytes. La dirección inicial más 401 bytes, no sé. Hay que hacer esa cuentita, que no es una cuenta demasiado complicada, pero cada operación, que es hacer una cuenta, una operación matemática, consume un recurso muy precioso que es la CPU. ¿Está bien? Entonces, si esa cuenta la tiene que hacer la CPU, bueno, le está sacando algún ciclo del reloj para hacer esa cuenta en lugar de utilizarlo para otra cosa. Entonces, siempre conviene tener un balance, o por lo menos un análisis de costo-beneficio respecto de un approach u otro. Igual se usa un montón, ¿eh? Ese costo, digamos, se paga porque es bastante utilizado esta solución. Tiene otra cosa buena. Bueno, nada, es más de lo mismo, digamos. Lo que tiene de bueno es que es bastante flexible en los cambios de dirección. Si eventualmente la biblioteca vuelve a bajar, salir de memoria, y después vuelve otra vez a memoria en otra dirección, bueno, este approach es escalable. En cambio, el otro es otra vez un costo gigantesco para otra vez hacer todo el recálculo. Uy, perdón. ¿Cómo se hace la magia? Digamos, ya empezamos a hablar de cómo se hacen bastantes magias. ¿Cómo se encuentran las bibliotecas? Porque por un lado dijimos que se apoya el sistema operativo en esa metainformación que está escrita en los formatos de ejecutable para poder identificar cuál biblioteca necesita, etc. Nos falta una cosa más, bueno, está bien, nos dice eso el ejecutable, ¿y cómo sabe el sistema operativo dónde encontrar la biblioteca? ¿Qué va a estar escrito en el ejecutable? No, en general no pasa eso. En general las bibliotecas están en distintos lugares dependiendo del administrador del sistema o dependiendo, digamos, de algunas cosas que podrían estar fuera del control del programador que puso el código del ejecutable, que no sabe en qué entorno, cómo va a estar el entorno en el cual va a correr su ejecutable. Por lo tanto, un mecanismo para encontrar las bibliotecas es utilizar justamente ciertos criterios de búsqueda. Esos criterios de búsqueda se llaman search path, o sea, cómo encontramos nuestro camino. Un criterio que es bastante simple es tener variables de ambiente que indiquen en qué lugar están las bibliotecas. Parecido a lo que vimos con el path, ¿no? ¿Se acuerdan del path? Que era una variable de ambiente que indicaba todos los directorios donde estaban los ejecutables. Y entonces el sistema operativo iba buscando en cada uno de esos directorios el ejecutable que nosotros quisimos mandar a ejecutar. Si lo encontraba, fantástico, lo ejecutaba, y si no, iba a decir que no lo encontró. Bueno, tener una variable ambiente para las bibliotecas es lo mismo, ¿eh? Sería una lista de directorios donde están las bibliotecas. Entonces, cada vez que un programa necesita una biblioteca, va a ir a buscar a esa lista. Si la encuentra, excelente, y si no, va a decir, ups, error, no la encuentro. El otro criterio adicional al anterior es
tener un archivo de configuración. Entonces, hay un archivo, como si fuera un archivo de properties, por decir algo, o de profiling, donde justamente se encuentran los directorios, eventualmente, donde ir a buscar las bibliotecas. En lugar de tener una variable de ambiente, está en un archivo. Y el tercer punto, ya digamos, muy excepcional, es que lo diga directamente el programa. Excepcional más o menos. A ver. Depende de quién sea el programador. Si nosotros somos una empresa de software, que vendemos mucho software, tenemos distintos software, vendemos software, y en nuestras entregas de software incluyen bibliotecas, bueno, quizás nosotros siempre dejamos las bibliotecas en determinado lugar, con lo cual no es tan ilógico que el programador de antemano sepa en qué lugar van a estar las bibliotecas, no importa cuál es la máquina donde se ejecute, porque se supone que ese programa es parte del, digamos, del paquete de software que se vende, ¿está bien? Entonces, en ese contexto, no es alocado pensar que el programador sí lo sepa y lo ponga directamente, lo explicite en el código del programa. En otros contextos, no. Va a depender o de la variable de ambiente o del archivo de configuración. Se pueden tener las tres cosas a la vez. Hay una ¿cómo se llama? Una prioridad en la búsqueda. Esos lugares, ese archivo de configuración, esos lugares donde se encuentran las cosas, bueno, podrían variar de sistema operativo en sistema operativo, ¿no? O de aplicación en aplicación. No sé, por ejemplo, hay system calls de Windows para definir cuál sería el valor de ese camino, digamos, de búsqueda. Se puede poner información en la registry también. Entonces, hay distintas approaches, distintas posibilidades para manejar estas dependencias, digamos, de búsqueda de bibliotecas. En Unix, depende del Unix, por ejemplo, el nombre de la variable de ambiente podría variar. En algunos Unix se llama LD Library Path, en otros LDPath. Bueno, podrían ir variando los nombres de la variable de ambiente y en los lugares donde se encuentran los distintos archivos de configuración para buscar las bibliotecas dinámicas. Avanzo. Las famosas DLLs son, dijimos, bibliotecas dinámicas. Pero además de ser dinámicas, también se pueden compartir. Eso trae bastantes ventajas, justamente porque nos ahorramos memoria. Eventualmente, si fuésemos una empresa productora de software, desarrolladora de software, podríamos tener bastantes distintos productos que usen las mismas bibliotecas y entonces también nos ahorraría bastante espacio a nosotros y a nuestros clientes, en realidad, con nuestra solución. Y eventualmente hasta podríamos, si fuésemos, no cualquier empresa productora de software, sino la empresa justo la misma que hace el sistema operativo, podría determinar en qué lugar, en qué dirección se van a cargar cada una de las bibliotecas. Y de esa manera nos ahorramos tiempo de relocación, ¿no? Un poco lo que hablamos en el otro slide. Sabríamos siempre que tal DLL se carga en tal dirección, con lo cual es un dato dado. Por supuesto que tenemos que gobernar eso para que ningún otro use esa dirección si la queremos usar nosotros, y bueno, todo ese tipo de cosas.
habría que gobernarlas, porque si no podría haber un choque. Si no somos esa empresa y somos otra, bueno, tendríamos ese riesgo. No sería una buena práctica, entiendo, definir una dirección específica para una biblioteca, porque podría venir otro proveedor de software que usa la misma dirección, porque tuvo la misma idea que nosotros, y nos desplaza. Y entonces ahí podríamos generar algún problema. ¿Qué formato se usa para las DLLs? Bueno, el formato de archivo que vimos la otra vez, que se llama PE. Las DLLs tienen distintas extensiones. Por supuesto tienen la extensión DLL, pero también hay cosas como, por ejemplo, OCX, o FON, o DRB, que suena driver, que son DLLs también. Entonces hay distintas extensiones que denotan que son DLLs. ¿Qué tienen las DLLs? Lo que tiene cualquier biblioteca, código y datos, pero también recursos. Para Windows, obviamente, estoy hablando. ¿Qué son los recursos? Típicamente cosas que el sistema operativo propone que se use por los desarrolladores para tener una experiencia más homogénea, ¿no? Para los usuarios. No sé, si hablamos de iconos, y bueno, hay un montón de iconos que ya vienen en Windows. ¿Para qué tener que crear un icono nuevo? Se puede crear, nadie lo impide. Podríamos usar iconos de terceros también, pero podemos usar los que ya vienen en Windows, y lo mismo pasa con otros sistemas operativos, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, sistemas operativos de celulares, por ejemplo, donde la persona que está acostumbrada a Android o está acostumbrada a iOS, está acostumbrada porque no solo por las funcionalidades propias del sistema operativo, sino porque todas las aplicaciones, o muchas de sus aplicaciones, se comportan de una manera parecida, o para el usuario por lo menos tiene una experiencia similar. ¿Eso por qué? Porque cada aplicación usa esos recursos que provee el sistema operativo para hacer las cosas más homogéneas. ¿Está bien? Entonces, bueno, un ejemplo de esos recursos pueden ser los iconos, pueden ser las fuentes, pueden ser imágenes, menús, no sé, ese tipo de cosas, para tener una experiencia más homogénea. Experiencia de usuario, experiencia de cliente, son todas cosas que se han tenido en cuenta no tanto hace mucho tiempo, se empezó a tener en cuenta un montón hace poco tiempo, y por lo que veo cada vez se tiene más en cuenta, ¿no? Al menos para aplicaciones de uso, digamos, de varios usuarios. Siendo varios un número de 2 dígitos o de 6 o 7. Bueno, las DLLs, todo muy lindo, es esto. ¿Algún problema adicional con las DLLs? Y sí, todas las dependencias, porque puede ser que una aplicación, un ejecutable, necesite determinada DLL, que a su vez necesita determinada otra DLL, y a su vez otra más, y así se va generando todo un árbol de dependencia infernal que cada vez cuesta más cumplir. Cuesta más cumplir porque todas esas DLLs quizás son de distintos proveedores. Quizás algunas son del sistema operativo, otras son de una aplicación, otras son de otra aplicación, y así. Con lo cual, el programa pobre, cuando tiene que ejecutar, necesita que se den un montón de prerequisitos para que realmente pueda ejecutar. No es que solo la DLL que usa él. Todas las dependencias se tienen que dar. Y como hay distintas actualizaciones, puede ser que en alguna actualización se haya volado una DLL o se haya puesto distinta, ¿no? Una versión distinta que hace que no funcione. Bueno, el mantenimiento de todo eso
para los administradores de sistema era complicado bastante, muy complicado. Por eso se acuñó ese término de DLL Hell, ¿no? De infierno. En el mundo .NET eso se administra bastante mejor y ya no se dan, digamos, la administración es mucho más prolija, con lo cual se puede controlar un montón más y todas esas dependencias de una manera mucho más amigable. Si le dan clic a cada cosa, van a ver ejemplos y detalles de lo que les estoy comentando. ¿Cómo funcionan las DLLs? Bueno, funcionamiento de las DLLs. Esto aplica a Windows 32, pero también podría aplicar a Windows 64. El tema es que en Windows 64 cada vez se usan menos DLLs porque justamente está todo en .NET. Pero bueno, básicamente como están organizadas las DLLs, tienen atributos. Tienen el formato que hablamos antes, ese formato tiene distintas secciones que indican si esa sección podría tener, ser utilizada por otros, ¿no? Porque dijimos que las DLLs pueden ser compartidas. Si es de solo lectura, es decir, que nadie puede modificar lo que hay en esa sección. Bueno, y otras, digamos, ese tipo de atributos en cada una de las secciones. ¿Qué decirles más de esto? Ya hablamos de cosas como, por ejemplo, que el texto, o sea, el código se reusa, pero no se usan los datos, con lo cual este tipo de cosas ya la vimos. Algo que no hablamos y está en el slide, es verdad, no lo dije, es que además de todo lo que hablamos de las DLLs, además de todo eso, es posible achicarlas más. O sea, la DLL nos va a ayudar a ahorrarnos memoria. Buenísimo. Pero además se podrían achicar, que ocupen menos espacio aún en la memoria. Ese achicar es comprimirlas. Hay función, digamos, está preparado el sistema para eso. De esa manera nos ahorraríamos aún más memoria. Claro que todo tiene un costo. Acá en el slide dice que permanecen privadas, es decir, no se pueden compartir, ya digamos, serían no para todas las DLLs, sino para algunas DLLs específicas de alguna aplicación que no necesita compartirlas con nadie, con lo cual lo único que haría esa aplicación es ahorrar espacio en memoria utilizando estas bibliotecas compartidas. Entonces, ese es el primer punto a considerar. ¿Y qué otro costo tendría esto? Nos ahorramos memoria, que es la ventaja. ¿Qué desventaja tendría? ¿Qué ventajas tendrían las DLL, dijo profe? ¿Qué desventajas tendría comprimir las DLL? Suponiendo que o sea, tiene que ser descomprimida después para ser usada, calculo, ¿no? Y claro, tiene un costo, tiene ese costo, ese cálculo, ¿no? Comprimir y descomprimir, hay que hacer cálculos. Con lo cual, eso podría redundar en una pérdida de performance. Ese sería el problemita. Pero bueno, todo depende
donde tengamos el cuello de botella. Si buscamos optimizar el rendimiento, ¿dónde tenemos el problema? ¿La memoria? Bueno, entonces consideremos comprimir las DLLs. El problema no es la memoria, es la CPU, y bueno, si comprimimos DLL vamos a estar peor que antes, porque ahora la CPU, además de todo lo que tenía que hacer, tiene que hacer esto, tiene que hacer este cálculo. Bueno, ¿y cómo se pueden encontrar y cómo se pueden determinar cuáles son cada una de las DLLs? Bueno, apoyándose en ese formato que vimos de los archivos, el PE, ¿no? Donde hay una sección de los símbolos exportados, o sea, cuáles son los nombres, esos símbolos son nombres que se pueden utilizar. Cada uno de esos símbolos tiene asociado un número. Y además se pueden tener distintas versiones de la misma DLL, o sea, tienen un versionado. El único tema con esto es que, se los cuento, las tablas donde se mantiene toda esta información están ordenadas por nombre, no por esos números. Con lo cual, si estamos buscando algo, en lugar de ir a buscarlo por número, lo busca por nombre, y el nombre podría repetirse n veces, porque están en distintas bibliotecas, porque están en la misma biblioteca pero con distintas versiones. Bueno, entonces quizás llegar hasta el símbolo que estamos buscando, hay algún pasito más, hay que hacer otra búsqueda, hay que refinar un poquito la búsqueda, y nada, la forma de hacerlo es con una búsqueda binaria, ¿no? Una vez que tenemos ese numerito, ahí sí podemos acceder directamente a la función por ese numerito. Como tenemos distintas versiones, eventualmente podemos identificar al momento de la link edición, por ejemplo, con cuál versión específica de DLL queremos trabajar. Eso asegura que el programa va a ejecutar según lo pensado por el programador. Eso típicamente está asociado cuando una aplicación dice está homologada para determinada cosa. Bueno, esa versión, esa cosa que está homologada, podrían ser versiones de algo que tienen versiones de bibliotecas asociadas. Por eso, si no encuentra la versión que está buscando, podría comportarse de una manera no contemplada. Entonces, está fuera del soporte, porque tal cosa está homologada para determinada versión, con lo cual no soporta otras versiones. Eso es un aseguramiento desde el punto de vista del proveedor de software. Ahora, para el usuario es un problema, porque es una restricción más, porque si digamos, en el momento de link edición está buscando determinada versión de biblioteca, no solo tenía que tener la biblioteca, no solo la biblioteca tiene que estar en el pad que se supone tenía que estar, sino además tiene que tener la versión que está esperando la aplicación. Bueno, otro problemita más para el pobre usuario o el pobre administrador. Pero bueno, el mundo de IT es así. Es algo que se puede manejar, justamente qué versión podemos asociar a cada DLL. Qué versión podemos asociar a la DLL y qué versión queremos utilizar de DLLs. Estoy medio cansado por el calor, seguramente. Si quieren hacemos un pequeño break de 10 minutos, podemos volver y 20, ¿les parece? Está fatal el calor, profe. Sí, sí. Volvemos y 20, nos refrescamos un poquito, tomo un poco de agua fresca. Ya nos queda poco. Dale, Joya. Profe, no nos llegaron todavía los mails con las notas, ¿no? Bueno, lo veo en el break entonces, a ver qué pasó con eso.
Dale, muchas gracias.
Bueno, chicos, acá estamos de nuevo. Vamos a retomar. Ay, que falta poquito. Esto lo vimos ya. ¿De las notas pudiste ver algo, Adrián, o no Sí, les comentaba en el chat que se supone que las tendrían que ir llegando durante durante lo que queda del día. Dale, muchas gracias. Las están enviando. No sé en qué orden, pero las están enviando, con lo cual les tendría que llegar durante el día. Si ven que no les llegan, bueno, manden un mail a la lista o a so7508gmail.com para avisar que a ustedes no les está llegando, pero entiendo que les tendría que llegar en esta hora. Dale, muchas gracias. Bueno, volvamos a esto. Seguimos con las DLLs, como ven. Tienen bastante para hablar. ¿Cómo se maneja el tema de, como dijimos, podría ser cuando se carga el programa o cuando ya está en ejecución el programa, ¿no? La carga de la DLL a memoria. Entonces, si vamos a, digamos, si vemos lo del momento de cuando se carga el programa, en ese contexto, el programador no tiene control si no se encuentra la DLL. Entonces es un error que no puede controlar el programador, con lo cual aparecerá ese error de sistema y el usuario no puede hacer mucho más, digamos. No puede haber un tratamiento, no puede haber una explicación, nada, no en ese momento. En cambio, si vamos por el otro escenario donde se carga a pedido del código, eso se llama runtime linking, runtime dynamic linking, el otro se llamaba load time dynamic linking. En runtime se utiliza una función que se llama load library, y de esa manera, si eventualmente esa función fallara, ahí sí el programador puede controlar la excepción, digamos, puede controlar el error, mostrar un comentario, mostrar una explicación, no sé. Hacer lo que el programador mejor le parezca respecto de eso, pero puede hacer algo. En ningún otro caso no puede hacer nada. Si eventualmente se quiere hacer como una especie de reingeniería inversa y ver, bueno, para determinada aplicación qué DLL se está usando, bueno, hay herramientas que lo permiten. Acá ponemos un ejemplo de una de las herramientas. Pero bueno, son herramientas de administración y de código reverso. Vamos al fabuloso mundo de Linux, que podemos extenderlo a muchas de estas cosas, son de todos los Unix, en realidad, no solo de Linux. Usualmente el nombre de las bibliotecas empieza con lib, pero es una convención, no hay una restricción técnica con eso, es simplemente una convención. Y como les comentaba antes, las bibliotecas estáticas terminan con una extensión .a. ¿Cómo se generan esos .a? Bueno, cómo se generan, cómo se ven, lo que hay, o cosas por el estilo, con un comando que se llama AR. AR, que pueden ver en el manual, les dice, digamos, les explica un poco de cómo se componen esas bibliotecas. Hay otro comando que se llama nm, que no está escrito acá, pero sí está escrito en los otros slides, nm, que también les puede llegar a servir para ver las funciones que están adentro de cada biblioteca y ese tipo de cosas. Por lo demás, es lo que hablamos.
No hay mucho más que eso. Hay, digamos, en Linux y en otros Unix se pueden tener bibliotecas de enlace dinámico también, no solo estático, sino dinámico. Usualmente en Linux, y ahí sí es un tema de Linux, la extensión es .so. Pero en otros Unix podrían no ser SO. SO viene de Share Object. Justamente porque se pueden compartir, son objetos que se pueden compartir. Y acá hay algunos ejemplos de nombres. Lo que quiero, digamos, estos son, como les decía, convenciones que en el caso de las extensiones se cumplen siempre, pero con el caso de los nombres, o sea, con ese prefijo lib, no siempre aparece, digamos. Muchas veces está, pero no siempre. Hay proveedores de software que no mantienen esa convención, pero sí mantienen la convención de las extensiones. Un utilitario que se puede utilizar justamente para ver cuáles son las dependencias entre todas las bibliotecas es el LDD. Eso es el LD que vimos antes, que les comentaba antes, con otra D de dependencia, digamos, y con eso podrían ver justamente cómo se va componiendo ese árbol de dependencias entre una biblioteca y otra. Les hago una pregunta, porque si no me aburro ya de hablar tanto. ¿Podríamos tener una biblioteca dinámica de estas que esté compuesta por eventualmente bibliotecas estáticas? O sea, que el código sea el objeto que compone esto sea una biblioteca estática. Que adentro de libdinfu.so exista cosas, no, exista libfo.a. ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿Qué opinan sobre eso? Y yo creo que es un 50-50 en el peor de los casos, entonces yo digo que se puede. Sí, claramente hay dos posibilidades, sí o no, así que en eso... Y en Linux todo es posible. Siendo Linux, hay un sesgo de que hay más cosas que son posibles de las que no, es verdad también. Así que si van por el tener probabilidades, comparto plenamente. Pero bueno, Ahora sí, se los dejo, voy a hacer así, porque si no, digamos, me gustaría realmente que hagan, digamos, que hagan esas, digamos, no son ejercicios, digamos, son actividades de laboratorio, que son lo que le proponemos justamente en la página y en el campus, sobre la link edición, la compilación, etcétera, con lo cual les dejo planteado esto para que jueguen un poco y vean a ver qué pueden o no hacer con esto, ¿está bien? Voy a hacer así. Para darle un poquito más de contexto, si alguno todavía estaba pensando en otra cosa o se enganchó tarde con esto, lo que planteo es, si para hacer un ejecutable, lo que se usa son objetos, ¿no? Se usan los .o y los .a y los .so, y con eso hacemos .exes. Para hacer los .a se usan .so y .sa también. Para hacer los .so podemos usar .so y .sa y con eso generamos un .so. Esa es un poco la pregunta expresada de otra manera. Así que se las dejo para que jueguen un poco
además, digamos, de lo que proponemos como actividad del laboratorio, a ver qué surge de eso. Lo dejo así planteado y avanzo. Avanzo hasta PIC, PIC y PI. PIC significa Position Independent Code. Y está orientado justamente a las bibliotecas, a lo que estamos hablando hasta ahora. En cambio, PI también es Position Independent, pero la E viene para el ejecutable, digamos. Es un formato que permite tener una posición independiente de ejecutables, en cambio el otro permite tener una posición independiente de bibliotecas. ¿Y qué significa eso? Significa que con esta, digamos, bajo PIC o bajo PI, el código que vamos a generar se puede ejecutar también, dice correctamente, bueno, depende si metimos bugs o no, pero se tendría que ejecutar tan bien como independientemente de qué posición de memoria ocupe. No importa en qué lugar de la memoria esté, se tendría que ejecutar de la misma manera. Básicamente es eso. Si tenía bugs, va a tener que seguir teniendo los mismos bugs y se va a comportar de la misma manera. No es que se va a comportar ni mejor ni peor. Eso es importante, no por el tema de los bugs, sino porque justamente nos ayuda al sistema operativo a administrar la memoria de una manera más simple. Hay menos restricciones para cargar los programas, porque en realidad pueden estar en cualquier lugar de la memoria y tienen que poder comportar de la misma manera, no importa, como dijimos, en qué parte de la memoria esté. Y eso está bueno porque, como vimos en otras clases, a veces el sistema operativo necesita liberar algunas páginas, ¿se acuerdan? Tenían que encontrar una página y eventualmente bajarla de memoria porque necesitaba ese lugar para otro y después volver a cargarla y bueno. Y entonces todo eso hace que sea muy dinámica justamente la asignación de la memoria real, la memoria física, a lo largo del tiempo. No queda estático eso, se va cambiando, con lo cual que las aplicaciones estén preparadas justamente para poder soportar eso, para el sistema operativo es muy bueno. Entonces, para poder aprovechar eso, hay que compilar el código de una manera en especial. ¿Para qué? Para dejar escrito en esas secciones que vimos de ejecutables, ¿no? de los formatos de ejecutables, dejar escrito lo necesario para que se pueda ejecutar realmente. Al momento de ejecución se pueda terminar de resolver los símbolos. Ese es el tema, ¿no? Que era lo que se hacía, digamos, empezamos a hacerlo en la compilación, lo seguimos haciendo en la link edición y lo terminamos de hacer en el binding. Bueno, este es el último paso de ese binding. Es al momento de ejecución, cuando tenemos que, no sé, usar una función, invocar una función y pasarle los parámetros, esa función podría estar en cualquier lugar de la memoria. No, está en una biblioteca, pero esa biblioteca en cualquier lugar de la memoria. Eventualmente es una biblioteca grande, con lo cual podría estar en distintas páginas. Y esas páginas podrían estar disjuntas, separadas unas de otras. Con lo cual, la invocación a esa biblioteca se tiene que poder resolver, pasarle los parámetros, el código podría estar, no sé, en otra página, y ahí invocar a una función interna de la biblioteca que está en otra página. Entonces todo eso hay que manejarlo con qué dirección realmente se van a tener que terminar ejecutando cada una de esas instrucciones. Entonces eso es bastante complejo porque por cada instrucción o por cada referencia a memoria, en realidad hay que hacer algún tipo de cálculo, hay que hacer algún tipo de cuenta, porque a priori no se sabe dónde están las cosas y es muy costoso, sería muy costoso recalcular las direcciones cada vez que se mueven las páginas. Entonces, acá viene justamente el Position Independent Code,
Es decir, que el código, no importa en qué dirección está, se va a poder ejecutar. Y para que eso suceda, hay que resolver en tiempo de ejecución justamente esas cuentas. Hay que resolver en qué lugar, digamos, con qué referencia vamos a ir a resolver cada uno de esos símbolos. Complicado es de resolver, pero bueno, ya está resuelto. Si le dan clic al PIC van a ver los formatos y como un poco de explicación de cómo lo resuelve. Muchas veces, digamos, mucho de esto está basado en el uso de Global Offset Tables, que son esas HOTS que aparecen ahí, para las variables, ¿no? Porque estamos usando una variable, que es una variable global, perdón. La vamos a estar usando en distintos lugares del código, que puede estar repartido, como dijimos, en distintas páginas. Con lo cual, para cada página hay que saber cuál es la dirección que le correspondía a esa variable global. Y además, ¿qué pasa? Y ahí está, digamos, lo más sofisticado de esto. ¿Qué pasa si esa variable global termina en otra página, se mueve de página? Que hay que modificar todas y cada una de las otras páginas que hacen referencia a esa variable global es muy complicado. Eso sería lo que haría una relocación, ¿no? Es un trabajo de relocación. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es manejar tablas de referencia, por ejemplo, esta Global Offset Table, donde lo que va a cambiar claramente es la referencia en esa tabla, con lo cual cada invocador o usuario, digamos, de esa variable global, en realidad no va a tener la dirección de esa variable global, sino simplemente la referencia a esa variable global, y esa referencia va a estar en esa tabla, y entonces va a ir cambiando la dirección asociada a esa referencia. Entonces, si cambiase de página, por ejemplo, la variable. Entonces, de esa manera se resuelven los símbolos. Los símbolos están en la tabla, los símbolos al menos de las variables en esta tabla, y si hubiera algún cambio, simplemente se cambia el valor asociado a la referencia en esa tabla, asociado al símbolo. Y de esa manera siempre se termina de resolver cualquier símbolo. Este concepto de Global Offset Table después se expande a otras cosas que no son variables, pero también, digamos, pero mantienen, digamos, la misma filosofía de solución. ¿Tiene un costo esto? Claro, por supuesto. Tiene dos costos. El primero es el costo al momento de link edición. Es más compleja la link edición de lo que vimos, los que les mostré en la clase, porque hay que mantener todas esas tablas, hay que poner las referencias hacia las entradas de esas tablas, entonces la link edición es más compleja. Es más complejo el runtime, la ejecución, porque hay que resolver esto, hay que hacer la cuenta, hay que ir hasta la Global Offset Table, ver qué valor tiene ahí y hacer la cuenta para poder llegar a la dirección verdadera, ¿no? Entonces, hay un costo que se paga en rendimiento de esto. Pero bueno, ambos costos se suponen menores que el beneficio o la ganancia de poder manejar código independiente de la posición. Se gana más por eso que por esto, con lo cual, por lo que se pierde con esto. Entonces, es una solución muy, muy utilizada. Las bibliotecas PIC son de enlace dinámico y se pueden compartir. Los ejecutables son de enlace dinámico, los PI son de enlace dinámico, pero no se pueden compartir. Por lo que hablamos al principio sobre las bibliotecas estáticas versus las dinámicas, claramente este dinamismo hace que sean menos seguros, digamos, estos entornos de uso de código independiente
de la posición sean relativamente menos seguros que un entorno con las posiciones más, digamos, más estáticas, más estables. Otra vez, siempre hay costos, siempre hay beneficios, hay que ver en cada contexto qué es lo que estamos buscando, qué es lo que buscamos maximizar, dónde realmente tenemos los costos y dónde realmente tenemos los beneficios. El uso del criterio es lo que tendríamos que justamente hacer para definir qué nos conviene más. Avanzamos. Entonces, dado esto que hablamos antes, también, además de ser compartidas, estas bibliotecas podrían ser invocadas al momento de ejecución, como habíamos visto antes con las DLLs. Para eso tenemos también distintas APIs, distintas funciones que permiten al programador manejarlo al momento de ejecución. Acá tenemos algunas: abrir la biblioteca, cerrar la biblioteca, si hubiese algún error, alguna cosa con manejo de símbolos. Este tipo de cosas también lo tenemos digamos, en la sugerencia de laboratorio para que ustedes puedan jugar un poco con esto. ¿Qué más? Acá se abren varias cosas, digamos. Más allá de esto que fui repitiendo un poco a lo largo de la clase, del uso de la memoria y ese tipo de cosas, se abre todo un abanico de temas relacionados a la seguridad, ¿no? Que, como les decía, a veces los tenemos, digamos, no los priorizamos demasiado, pero bueno, es todo un mundo, es el mundo de la seguridad, y nada, y tiene muchas variantes. Entre otras cosas, ya hablamos del tema de que el código esté justamente no esté compartido, sino que esté como parte del ejecutable. Eso aseguraba el tema de cosas como, por ejemplo, el stream compare, pero mucho más allá de eso, aunque tengamos código estático o dinámico, el hecho de que, por ejemplo, las cosas se carguen siempre en la misma dirección de memoria, eso también eventualmente puede generar una brecha de seguridad. Porque si alguien interfiere o se hace algo, digamos, con esas direcciones de memoria, bueno, quizás afecte el comportamiento esperado por algo inesperado. Entonces, como parte digamos, de cosas para mitigar riesgos de seguridad, muchas veces lo que sucede es que el sistema operativo lo que hace es cambiar las cosas del lugar donde la tiene en memoria. Puede ser que se haya cargado determinada biblioteca o determinado ejecutable en determinada página. Bueno, lo que va a hacer el sistema operativo cada tanto es cambiarla de lugar. La cambia de lugar para que sea más difícil, eventualmente, a alguien predecir o influir en el comportamiento de cada una de las páginas, ¿no? Esto es hacerle la vida un poco más complicada a un hacker. No evita un ataque, pero lo mitiga. Porque, bueno, está bien, si quiere atacarlo, además va a tener que lidiar con esto. Es un costo más que tiene que pagar el hacker, por decirlo de alguna manera. En general, la seguridad se maneja de esa manera, digamos. Se tienen como distintas capas. Y bueno, el tema es si se desea invertir lo suficiente para penetrar por cada una de esas capas o no. No vale la pena, entonces no hay ataque. Muchas veces en seguridad se manejan ese tipo de conceptos. Hay muchos distintos ataques, digamos, no es nuestra expectativa, digamos, ni tampoco el alcance de esta materia
hablar de todos los posibles ataques, ni mucho menos, simplemente les comentamos algunas cosas relacionadas a seguridad que tienen que ver con los temas que estamos viendo. Acá habla de una cosa que se llama variante de overflow. Hay una vieja, digamos, típica vulnerabilidad que es inyectar muchos valores. Esos valores podrían ser texto, podrían ser comandos, podrían ser cosas, digamos, lo que sea, en un lugar que no está preparado para ese tamaño. Y por eso es el buffer overflow, ¿no? Generalmente cuando alguien tiene un buffer, ese buffer está pensado para determinado tamaño. ¿Sí? Un tamaño ese buffer. Si le ponemos más cosas de lo que el buffer estaba pensado, se genera un overflow. Eso lo saben ustedes seguramente. Bueno, eso se ve mucho en programación y ese tipo de cosas. Lo que afecta a la seguridad es que qué pasa cuando esos valores justamente corren al buffer. Si nosotros exponemos, por decir algo, un campo en una página web, ¿no? Ponemos un campo de un formulario, el nombre. Ingrese aquí su nombre. Okay. Entonces, alguien, en lugar de poner nombres, pone otras cosas, mucho más grandes que un nombre. Eventualmente pone código. Y lo envía, lo submite. Si la aplicación no está preparada para evitar, para descartar un cierto tamaño máximo de ese campo, va a recibir lo que alguien le envía y podría suceder algo no deseado en el comportamiento de la aplicación, porque lo que va a suceder es que va a haber memoria que se va a pisar con lo que vino en el buffer. ¿Se entiende? Me explico, digamos, lo que quiero decir. Si tenemos un buffer para 10 caracteres y alguien está poniendo 3000, claramente se va a exceder a esos 10 caracteres, entonces va a tener 2990 caracteres o bytes, en realidad, adicionales. Eso está ocupando un espacio. Podría estar modificando los valores de otras variables, ¿no? Porque el buffer está en un área de datos, con lo cual estaría metiendo ahí datos que no son los del campo nombre, son otros datos que no sé, dependerá de la aplicación qué datos maneje. ¿Se entiende? Entonces, eso es un típico ataque de buffer overflow, ¿no? Es poner más información y que esa información, ¿no?, tenga una influencia, no sé, maliciosa en la aplicación. Maliciosa puede ser que la haga que se rompa, o puede ser que cambie algunos valores para el beneficio o el perjuicio de alguien, no sé. Ese tipo de cosas es un buffer overflow. Podría darse con una página web o con cualquier otra cosa que inyecte datos. Hay variantes, un montón de variantes de eso, que no son solo datos, sino que se inyecte código, porque bueno, hay que ver qué aplicación es y podría influir también en el código. Algo más sofisticado es no por el lado, digamos, de la aplicación en sí, sino de las bibliotecas que usa esa aplicación, que eso es lo que dice acá, de vuelta a libc. Libc es la biblioteca estándar, ¿no?, del lenguaje C. Si influimos en esa lógica, bueno, estamos influyendo en la lógica básica de cualquier programa escrito en C. Y con eso, nada, un montón de otras cosas que vienen relacionadas y cada vez se vuelven todo más complejo, más difícil, y sin embargo hay gente dedicada a pensar todo ese tipo de cosas y explotar vulnerabilidades, se llama, es decir, alguien que encuentra en cómo están construidas las cosas, brechas por las cuales influir de una manera u otra, ¿no? Eso es todo un fabuloso mundo. Ese fabuloso mundo, por su naturaleza, digamos, no es solo
asociado a programadores, sino también a todo lo que es IT, desde la operación al soporte. No sé, generalmente la gente de soporte que está asociado a esto no es todo el equipo de soporte, en general se trata de que sea un grupo más chico y acotado y especializado en esto. ¿Para qué? Para que no se sepa tampoco si, digamos, que hay vulnerabilidades. Imagínense una empresa proveedora de software que alguien encuentra una vulnerabilidad y levanta un incidente, un ticket o lo que sea, digamos, para avisarle a la empresa que está este problema y quiere una solución. Si, bueno, también desde el punto de vista de la empresa productora de software, el equipo de gente es grande, extendido, entonces podría haber mucha gente que se entere que hay una vulnerabilidad que hasta ese momento nadie sabía, y de esa manera, nada, el riesgo de que haya otro que también quiera explotar esa vulnerabilidad aumenta, por un tema social, no técnico, digamos, ya no es un tema técnico, es un tema social. Bueno, y así todo, digamos, es todo un mundo, el de seguridad, que abarca todos los aspectos de IT. Nada, estos son algunos puntos como para tener algunos puntos de entrada a ese fabuloso mundo de seguridad. Son libres de empezar a recorrer el camino que quieran o cerrarles la puerta y cerrarla con llave para que no tengan ningún ataque. Bueno, esto ha sido todo para bibliotecas y linkeo de bibliotecas. En principio nos queda una clase más el martes que viene para terminar de ver el último punto. No sé si alguno ya recibió algún mail de esto y quiere hacerme alguna pregunta sobre una consulta, no hay problema. Si no recibieron, como les decía, tendrían que estar recibiéndolo antes del fin del día. Yo todavía no recibí nada. ¿Alguien recibió? Como profe, ¿me escuchan? ¿Alguien recibió las notas? No me llegó nada todavía. ¿Las puedo decir por acá en la llamada, profe, o no la tienen? ¿Para que estoy averiguando qué pasó con los mails? Hoy ya son las 9 casi. Bueno, ¿no? Bueno, no sé, salieron 8, parece 8 mails y están, parece, el orden sería por padrón, con lo cual si alguno tiene un padrón bajo, relativamente bajo, quizás tiene más chance de que haberlo recibido que si tiene un padrón alto. Eso es lo que me estaba diciendo